En el presente video se presentan los artículos y puntos más importantes de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Ley Nacional para la Educación de los Adultos, el Reglamento para la Constitución y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en las escuelas dependientes de la SEP, y el acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. La Ley para la Coordinación de la Educación Superior fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, estando como presidente de los Estados Unidos mexicanos el licenciado José López Portillo. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior. Artículo 3. El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica, la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como los cursos de actualización y especialización. Artículo 4. Las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura que realicen las instituciones de educación superior guardarán entre sí una relación armónica y complementaria. Capítulo 2. Coordinación y distribución. Artículo 8. La Federación, los estados y los municipios prestarán en forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y la Ley Federal de Educación. Artículo 9. El establecimiento, extensión y desarrollo de instituciones de educación superior que propongan las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada requerirán aprobación previa de la Secretaría de Educación Pública, con la que se coordinarán en los aspectos académicos. Artículo 13. Para los fines de la coordinación de la educación superior, la Federación, los estados y los municipios considerarán la opinión de las instituciones de educación superior directamente y por conducto de sus agrupaciones representativas. El artículo 14 nos indica que habrá un Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal, cuya integración determinará el Ejecutivo Federal, que será órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública de las entidades federativas cuando éstas lo soliciten y de las instituciones de educación normal para coordinar sus actividades, orientar la celebración de los convenios que sobre la materia prevé la ley y contribuir a vincular dicha educación con los requerimientos del país de conformidad con la política educativa nacional. El artículo 15 nos habla de que habrá un Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica que será órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública de las entidades federativas cuando éstas lo soliciten y de las instituciones públicas de educación tecnológica de tipo superior, para coordinar las actividades de dicho sistema y contribuir a vincularlas
con las necesidades y el desarrollo del país. La integración del Consejo será determinada por el Poder Federal en los términos de esta ley. Capítulo 3. Asignación de recursos. Artículo 21. La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines. Artículo 22. Los ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. También estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en que intervengan dichas instituciones, si los impuestos, conforme a la ley respectiva, debiesen estar a cargo de las mismas. Artículo 24. Para los fines de esta ley, los recursos que la Federación otorgue a las instituciones de educación superior serán ordinarios o específicos. Para la satisfacción de necesidades extraordinarias, las instituciones podrán solicitar recursos adicionales. Artículo 26. Cuando las instituciones requieran desarrollar proyectos adicionales de superación institucional y carezcan de fondos, para ello, el Ejecutivo Federal podrá apoyarlas con recursos específicos, previa celebración del convenio respectivo y, en su caso, atendiendo al desarrollo de los convenios anteriormente celebrados. Artículo 27. Las instituciones de educación superior deberán aplicar los fondos proporcionados por la Federación estrictamente a las actividades para las cuales hayan sido asignados y de conformidad con las leyes respectivas. Ley Nacional de Educación para Adultos. Esta ley fue publicada estando como presidente de los Estados Unidos mexicanos el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de interés social. Artículo 2. La educación general básica para adultos forma parte del sistema educativo nacional y está destinada a los mayores de 15 años que no hayan cursado o concluido estudios de primaria o secundaria. Artículo 3. Toda persona podrá participar en actividades de promoción de la educación para adultos o de asesoría a los educandos, como contribución responsable a la elevación de los niveles culturales, sociales y económicos del país. Artículo 4. La educación para adultos tendrá los siguientes objetivos. 1. Dar bases para que toda persona pueda alcanzar como mínimo el nivel de conocimientos y habilidades equivalentes al de la educación general básica, que comprenderá la primaria y la secundaria. 2. Favorecer la educación continua mediante la realización de estudios de todos los tipos y especialidades y de actividades de actualización, de capacitación en y para el trabajo y de formación profesional permanente. 3. Fomentar el autodidactismo. 4. Desarrollar las aptitudes físicas e intelectuales del educando, así como su capacidad de crítica y reflexión. 5. Elevar los niveles culturales de los sectores de población marginados para que participen en las responsabilidades y beneficios de un desarrollo compartido. 6. Propiciar la formación de una conciencia de solidaridad social y 7.
promover el mejoramiento de la vida familiar, laboral y social. El capítulo 2 nos habla de las atribuciones de la Federación, los estados y los municipios. Artículo 6. Compete a la Federación, los estados y los municipios promover, establecer, organizar y sostener servicios permanentes de educación para adultos. Investigar las necesidades de los distintos grupos sociales para determinar el contenido de los planes y programas de estudio para adultos. Auxiliar a los particulares que lo soliciten en sus actividades de promoción y asesoría de educación para adultos. Otorgar estímulos y reconocimientos a las personas e instituciones que hayan prestado servicios distinguidos en la educación para adultos y las demás que les señalen la presente ley y otras disposiciones legales. Capítulo 3. Aprendizaje y acreditación. Artículo 11. El proceso de aprendizaje se apoyará en el estudio de los libros, guías y materiales didácticos que autorice la Secretaría de Educación Pública. Artículo 12. El educando podrá organizar su aprendizaje en forma individual o en círculos de estudio y avanzar según su capacidad y posibilidades de tiempo, así como asesorarse por personas que estén en aptitud de hacerlo. Artículo 13. El asesor es auxiliar voluntario del proceso de educación para adultos y tiene a su cargo 1. Promover interés por el estudio. 2. Organizar y orientar círculos de estudio. Y 3. Conducir personas analfabetas y educandos en general. Artículo 14. El educando analfabeto, a fin de que aprenda matemáticas elementales y a leer y a escribir, requerirá invariablemente ser conducido por un asesor. Capítulo 4. Servicio Social Educativo. Artículo 22. Las instituciones federales de educación primaria, media, técnica y superior establecerán centros de promoción y asesoría permanente para la educación de adultos, con la participación de sus autoridades, profesores y alumnos. Artículo 23. Las universidades y los establecimientos de educación superior que tengan el carácter de organismos descentralizados del Estado podrán participar en la educación para adultos de acuerdo con los ordenamientos legales que los rijan. Artículo 24. Los estudiantes que participen voluntariamente en los centros de promoción y asesoría de educación para adultos, por el tiempo que para la realización del servicio social establecen las disposiciones legales aplicables, tendrán el derecho a que se les acredite dicho servicio. De los derechos y obligaciones. Artículo 26. Los mayores de 15 años, varones y mujeres, de las zonas urbanas o rurales, tendrán derecho con igualdad de oportunidades a recibir la educación general básica para adultos. Artículo 27. Los empleadores, comisariados ejidales y de bienes comunales, sindicatos, asociaciones y otras organizaciones podrán 1. Propiciar el establecimiento de centros y servicios de promoción y asesoría de educación para adultos. 2. Dar facilidades a sus trabajadores y miembros para estudiar y acreditar la educación general básica para adultos. Y 3. Extender los servicios de la educación para adultos a los familiares de sus trabajadores y miembros. Reglamento de asociaciones de padres de familia. Este reglamento fue expedido por el licenciado José López Portillo,
cuando se encontraba como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Capítulo 1. Objeto y atribuciones. Artículo 1. El presente reglamento regirá la organización y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia que se constituyan en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, y en las escuelas de estos tipos que la propia Secretaría autorice, reconozca o registre conforme a la Ley Federal de Educación. Artículo 2. Las asociaciones de padres de familia deberán constituirse y registrarse de conformidad con la Ley Federal de Educación y este reglamento. Artículo 3. Los padres de familia, los tutores y quienes ejerzan la patria potestad tendrán derecho a formar parte de las asociaciones a que se refiere el presente ordenamiento. Artículo 4. El objeto de las asociaciones de padres de familia será representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados, colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las autoridades las medidas que estimen conducentes, participar en la aplicación de las cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento escolar y contribuir a la educación para los adultos de sus miembros en los términos de la ley nacional en materia. Capítulo 2. Constitución, objeto y atribuciones. Artículo 9. En cada establecimiento de educación preescolar, primaria y secundaria, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, y en los de estos tipos de la propia Secretaría autorice, reconozca o registre conforme a la ley, habrá una asociación integrada por los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. Artículo 11. Los directores de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria convocarán a las personas a que se refiere el artículo 9 de este reglamento y dentro de los primeros 15 días siguientes a la iniciación de cada ciclo escolar para que, reunidas en asamblea, constituyan la asociación de padres de familia de las escuelas y elijan a su mesa directiva en los términos que más adelante se establecen, levantándose las actas correspondientes con la formalidad que señala el artículo 49. Capítulo 3. Derechos y obligaciones de los asociados. Artículo 18. Son derechos y obligaciones de los miembros de las asociaciones de padres de familia solicitar la intervención de la asociación para el planteamiento ante las autoridades escolares competentes de problemas relacionados con la educación de sus hijos, pupilos o representados. Ejercer el voto en las asambleas. Ser electos para formar parte de las mesas directivas y consejos de las asociaciones a que se refiere el presente reglamento. Cooperar para el mejor funcionamiento de las asociaciones. Participar en actividades de educación para adultos que emprendan las asociaciones. Colaborar a solicitud de las autoridades escolares en las actividades culturales y sociales que se realicen en los planteles, entre otros más. Capítulo 4. Funcionamiento. Artículo 20. Son órganos de gobierno de las asociaciones de padres de familia: 1.
las asambleas de las asociaciones de cada escuela. 2. Los consejos de las asociaciones estatales y del Distrito Federal, que son sus propias asambleas. 3. El Consejo de la Asociación Nacional de Padres de Familia, que es su asamblea. Y 4. Las mesas directivas de las asociaciones. Artículo 21. El quórum de las asambleas, de los consejos y de las mesas directivas se integrará con la mayoría de sus miembros. Artículo 22. Los padres y madres de familia, los tutores y quienes ejerzan la patria potestad tendrán cada uno un voto en las asambleas de las asociaciones de las escuelas. Artículo 27. El Consejo de la Asociación Nacional de Padres de Familia conocerá de los siguientes asuntos. 1. Elegirá la mesa directiva del Consejo conforme a la convocatoria que se expida en los términos del artículo 12 del presente reglamento. 2. Aprobará su estatuto y sus modificaciones. 3. Examinará y aprobará su programa de trabajo y las actividades que estime necesarias dentro de su objeto. 4. Sancionará los informes de la mesa directiva. 5. Resolverá los asuntos que pongan a su consideración las mesas directivas de las asociaciones estatales en la del Distrito Federal y en la elección de sus mesas directivas. 6. Conocerá los conflictos que se presentan en la integración de las asociaciones estatales en la del Distrito Federal y en la elección de sus mesas directivas. 7. Elegirá a los miembros del Consejo Consultivo y del Comité de Patrocinadores de la Asociación Nacional. Capítulo 5. Registro. Artículo 45. La Secretaría de Educación Pública llevará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, en el que gratuitamente se inscribirán: 1. El acta de constitución de las asociaciones a que se refiere este ordenamiento. 2. Los estatutos de las organizaciones que menciona la fracción anterior. Y 3. Las actas en que conste la elección de las mesas directivas, miembros de los consejos y representantes según proceda, así como los nombres y cargos de quienes resulten electos, su aceptación y protesta, y los cambios posteriores que por cualquier causa tengan lugar. Capítulo 6. Asociaciones promotoras de educación comunitaria. Artículo 53. En las comunidades del país de escasa población o de difícil acceso, aun cuando no funcionen en ellas establecimientos docentes, podrán integrarse asociaciones de padres de familia que tendrán por objeto promover la impartición de los diferentes niveles de la educación básica y la difusión cultural, así como colaborar y contribuir en la medida de sus posibilidades en el establecimiento y desarrollo de los servicios educativos. Con fecha 7 de marzo del 2014, Emilio Chafet, secretario de Educación Pública, estableció el acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, para contribuir a la simplificación de la actuación de consejos de participación social en la educación. Título 1 de los consejos de participación social. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 1.
El presente acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que deberá sujetarse la Constitución, organización y el funcionamiento de el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, los consejos estatales de participación social en la educación, los consejos municipales de participación social en la educación y los consejos escolares de participación social en la educación. Artículo 2. Los consejos son instancias de participación social en la educación, de consulta, orientación, colaboración, apoyo e información, según corresponda con el propósito de participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica. Título 1. De los consejos de participación social. A nivel federal, se constituirá y operará un Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 72 de la Ley General de Educación. En cada entidad federativa se constituirá y operará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 71 de la Ley General de Educación. En cada municipio se constituirá y operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, de conformidad con el artículo 70 de la Ley General de Educación. En cada escuela pública de educación básica, la autoridad escolar hará lo conducente para que se constituya y opere un Consejo Escolar de Participación Social en la educación, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Educación. Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica. Título 1. De los consejos de participación social. Artículo 7. Con el propósito de fomentar la participación organizada de la sociedad, cada consejo elaborará un proyecto de participación social en la educación, en el que se fijarán las estrategias, acciones y metas acordes a las necesidades y competencias de cada uno de ellos. De manera enunciativa, mas no limitativa, entre otras líneas de participación social, se considerarán las siguientes: fomento y motivación a la participación social, de opiniones y propuestas pedagógicas, de atención a necesidades de infraestructura, de reconocimiento social de alumnos, maestros, directivos, empleados, escolares y padres de familia, de desarrollo social, cultural y deportivo, de autonomía de gestión escolar, entre otras. Artículo 8. Los consejos estatales harán del conocimiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación su proyecto de participación social. De igual manera, los consejos municipales harán lo conducente al Consejo Estatal y los consejos escolares harán lo propio al municipal, estatal y nacional. Los proyectos de participación social en la educación serán difundidos a la sociedad de acuerdo a las competencias y posibilidades de cada consejo. Artículo 9. La Secretaría de Educación Pública proporcionará los elementos necesarios al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación para el desarrollo adecuado de sus sesiones. Título 2. Del Consejo Nacional. Capítulo 1. De la integración del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Artículo 13. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se integrará por
un consejero presidente electo en los términos de los presentes lineamientos, quien tendrá voto de calidad, un representante de la Secretaría de Educación Pública, 4 titulares de las autoridades educativas locales, uno por cada una de las zonas geográficas a que alude el artículo 14 de los presentes lineamientos, 16 representantes de los consejos de participación social constituidos, 4 por cada una de las zonas geográficas a que alude el artículo 14 de los presentes lineamientos, 2 representantes de asociaciones de padres de familia, 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial vinculados con el tema educativo, 2 investigadores en materia educativa o académicos reconocidos, 2 maestros distinguidos con experiencia frente a grupo y 2 representantes de la organización sindical de los maestros, quienes lo serán de los intereses laborales de los trabajadores. Por cada consejero propietario habrá un suplente. Título 2. Del Consejo Nacional. Capítulo 1. De la integración del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Artículo 13. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación se integrará por un consejero presidente electo en los términos de los presentes lineamientos, quien tendrá voto de calidad, un representante de la Secretaría de Educación Pública, 4 titulares de las autoridades educativas locales, uno por cada una de las zonas geográficas a que alude el artículo 14 de los presentes lineamientos, 16 representantes de los consejos de participación social constituidos, 4 por cada una de las zonas geográficas a que alude el artículo 14 de los presentes lineamientos, 2 representantes de asociaciones de padres de familia, 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial vinculados con el tema educativo, 2 investigadores en materia educativa o académicos reconocidos, 2 maestros distinguidos con experiencia frente a grupo y 2 representantes de la organización sindical de los maestros, quienes lo serán de los intereses laborales de los trabajadores. Por cada consejero propietario habrá un suplente. Artículo 14. Para efectos de lo previsto en el presente acuerdo, la República Mexicana se divide en 4 zonas geográficas integradas por las entidades federativas en el siguiente orden. Zona geográfica 1. Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Zona geográfica 2. Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Zona geográfica 3. Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Zona geográfica 4. Campeche, Colima, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Capítulo 2. De la elección de consejeros. Artículo 16. La designación de los consejeros se efectuará con base en los presentes lineamientos y en su estatuto interno. Artículo 17. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación contará con una secretaría técnica cuyo titular será designado y removido libremente por el secretario de Educación Pública. Capítulo 3. De la organización y funcionamiento del Consejo Nacional.
Artículo 18. El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación tendrá las siguientes funciones. 1. Tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 2. Conocer el desarrollo y evolución del sistema educativo nacional. 3. Opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio relacionados con el sistema educativo nacional. 4. Proponer políticas para elevar la calidad, la equidad y la cobertura de la educación. 5. Conocer opiniones y sugerencias de la sociedad para elevar la calidad de la educación y su equidad. 6. Formular propuestas que fortalezcan y alienten el logro educativo, entre otras. Título 3. De los consejos estatales. Capítulo único del Consejo Estatal de Participación Social de la Educación. Artículo 23. En los términos del artículo 71 de la Ley General de Educación, en cada entidad federativa funcionará un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación como órgano de consulta, orientación y apoyo. En dicho consejo se asegurará la participación de los padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad federativa, especialmente interesados en la educación. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal y se denominará Consejo de Participación Social en la Educación del Distrito Federal. Título 4. De los consejos municipales. Capítulo 1. Del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. En términos del artículo 70 de la Ley General de Educación, en cada municipio operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. Artículo 32. El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, en el ámbito de su competencia, tendrá las siguientes funciones: gestionar ante el ayuntamiento y la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio. Conocer de los resultados de las actividades que realicen las autoridades educativas. Llevar a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica del propio municipio. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales. Establecer la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades
que atienden temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Título 5 del Consejo Escolar. Capítulo 1 del Consejo Escolar de Participación Social. Artículo 33. La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica se constituya y opere un Consejo Escolar de Participación Social. El Consejo Escolar de Participación Social estará integrado por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Capítulo 2. De la integración y organización de los consejos escolares de participación social. Artículo 37. El Consejo Escolar de Participación Social deberá estar constituido y operando en la segunda semana del ciclo escolar. Una vez integrado el referido consejo, su presidente o el secretario técnico levantará el acta de constitución correspondiente, misma que inscribirá en el Registro Público de Consejos de Participación Social en la Educación. Capítulo 3. Del funcionamiento de los consejos escolares de participación social. Artículo 39. Durante la primera quincena del segundo mes del ciclo escolar, se celebrará una sesión del Consejo Escolar de Participación Social con el objeto de conocer la incorporación, en su caso, de la escuela a los programas federales, estatales, municipales y de organizaciones de la sociedad civil. El director de la escuela o su equivalente, durante la misma sesión, dará a conocer al Consejo Escolar la planeación anual de su centro escolar para el ciclo escolar, el calendario escolar y, en su caso, las recomendaciones que el Consejo Técnico haya emitido para el cumplimiento del programa. Capítulo 4. De la transparencia y rendición de cuentas. Artículo 41. Durante la última quincena del ciclo lectivo, cada Consejo Escolar de Participación Social rendirá por escrito a la Asamblea de la Comunidad Educativa un informe amplio y detallado sobre todos los recursos que haya recibido durante el ciclo escolar, especificando la fuente u origen de estos, su naturaleza y monto, el destino que se les haya dado, de los resultados de las acciones desarrolladas durante el ciclo escolar, de las actividades de los comités que en su caso se hayan constituido y la demás información exigida por las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Título 6. Del Registro Público de los Consejos de Participación Social. Capítulo único. Artículo 43. La Secretaría de Educación Pública establecerá el registro público de los consejos de participación social en la educación. Tendrán acceso para inscribir información los consejos de participación social a que se refieran estos lineamientos y las autoridades educativas locales, cuando su normatividad así lo prevea. Para acceder al registro, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional recibirá las solicitudes correspondientes de los presidentes de los consejos escolares, municipales y estatales, y de los directores de las escuelas, a quienes les asignará una clave de usuario y una contraseña.
Artículo 44. La información que se encuentra en el registro público de los consejos de participación social en la educación será de naturaleza pública. Se actualizará en un plazo no mayor a un mes después de la finalizada cada sesión o asamblea y deberá ser registrada preferentemente por los presidentes de los consejos escolares, de los consejos municipales y estatales, y en su caso por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional.